Estamos de vuelta este viernes con más de Buenos Días por BPI TV. Estamos en vivo, son las 8:04 de la mañana. Ya está listo con nosotros el sociólogo Tomás Páez Bravo. Él es profesor y coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Buenos días, Tomás. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Bueno, buenos días y mil gracias a ustedes por la invitación, de verdad. No, es Gracias. un placer hablar de este tema que nos ocupa, en especial para nuestra comunidad hispana. Quisiera que habláramos un poco desde el punto de vista sociológico de cuál es el impacto que ha traído para los países de acogida el hecho de esta ola de migrantes que ha llegado a diferentes países de la región y por supuesto también aquí a Estados Unidos, positiva y también pues los desafíos que implica para esos países. A ver, primero, la diáspora venezolana no cesa de crecer. Estamos hablando en este momento de 8.200.000 venezolanos en 90 países en el mundo. Dos tercios de ellas se concentran fundamentalmente en los países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina. Y en relación a los impactos, podemos decir varias cosas. Y además Venezuela en eso tiene un posgrado porque acogimos todas las diásporas del mundo. Toda diáspora es buena, toda diáspora produce efectos positivos, toda diáspora mejora la productividad, toda diáspora genera empleo y riqueza, toda diáspora además contribuye a la ampliación de la pluralidad y la cultura. Toda diáspora reduce la pobreza global, es decir, que toda diáspora es buena, más allá de las razones por las que se produce, ¿no? Que se produce o por efectos naturales o por efectos económicos o políticos, pero su efecto en los países de acogida siempre es positivo, igual que en los países de origen que reciben las remesas. Estamos hablando de que en el mundo, en este momento, las remesas significan más de 600.000 millones de dólares, superando ampliamente toda la cooperación internacional. ¿Cuáles son estos países que más se están viendo beneficiados por esta ola de migrantes venezolanos? Muchos de ellos que se han especializado, que han tenido una trayectoria brillante en el país y que se vieron obligados a salir. En todos los países. Como te digo, primero, la gente no migra a países, la gente migra a ciudades, es decir, migra a Bogotá, a Cali o a Lima o a Santiago o a Valparaíso, o a Madrid o a Tenerife. Entonces, toda diáspora produce efectos positivos. Desde que llega, primero es un bono demográfico. Las diásporas en general se concentran en edades que van de los 18, 20 años a los 45 años, es decir, edades productivas y reproductivas, tienden a enfermarse menos, están en capacidad de trabajar, además de reproducirse, y eso, por supuesto, afecta muy positivamente, por ejemplo, a los países europeos que están acogiendo a los venezolanos, porque tiene efectos positivos sobre la seguridad social, digamos, es la contribución a la seguridad. Pero desde el momento en que llegan, antes de recibir algo, se toman un café, se comen un sándwich, se mueven en un transporte, pagan una habitación, y cuando uno multiplica eso por 3 millones de personas en Colombia, son muchos cafés, son muchos sándwiches, y eso dinamiza el pan, la producción de pan, de queso, etcétera, etcétera, y por supuesto de café, ¿no? Entonces toda diáspora es positiva en todos los planos. Eso no significa que no haya componentes negativos, es decir, que no tengas bandas armadas, que no tengas secuestro, que no exista la trata de blancas, pero estamos hablando en líneas generales, cuando hablamos de 8.200.000 personas, su efecto es tremendamente positivo en los países de acogida. Cuando el migrante llega a un nuevo país, además de adaptarse, sabe que no puede perder tiempo y se concentra, se enfoca en trabajar. ¿Cómo el migrante ha contribuido con el desarrollo productivo de todas estas ciudades? Bueno, está medido, además está cuantificado, no estamos haciendo suposiciones. Está medido en el norte de Brasil, en Roraima, está medido en Colombia, está medido en Perú, además por organismos internacionales y la banca privada, está medido en Chile, está medido en Panamá y en República Dominicana. Y a nosotros, además, lo vivimos. Ya Venezuela cuando recibió la migración china, la libanesa, la siria, la italiana, la portuguesa, la colombiana, obviamente crecimos. Y crecimos con ellos, porque toda diáspora, repito, reduce la pobreza. Es un mecanismo más sencillo para reducir pobreza global, es facilitar el proceso migratorio. Caso, por ejemplo, de Estados Unidos, el Washington Post, todo el comité editorial del Washington Post de las distintas secciones del diario
hablaban ya el 6 de octubre de la necesidad de una política migratoria en Estados Unidos, porque Estados Unidos va a necesitar migrantes igual que lo necesita Europa para seguir creciendo. Si hablamos de la identidad, se han hecho muchos memes y chistes con esto de la capacidad camaleónica que tiene el venezolano para adaptarse a nuevas lenguas y nuevas formas de vida en los diferentes países. ¿Qué tan importante es el hecho de que el venezolano tenga esa facilidad para adaptarse a los cambios? No, enorme, pero es que además te lo voy a responder con una respuesta que me dio una persona en un albergue, un venezolano, que me decía, yo vivía en Caracas y arriba vivía un chino, al lado vivía un portugués, el restaurante de enfrente era de libaneses, entonces yo crecí escuchando el español hablado en portugués, el español o el portuñol, escuché con el acento italiano, lo viví con el acento chino, así que para mí, venezolano, no es extraño la diversidad. Como comida portuguesa, como comida libanesa, como comida china, así que no hay ningún problema, o japonesa. Entonces, eso facilita muchísimo el proceso migratorio y el proceso de integración, porque hay una apertura previa de un país que acogió migración durante 500 años, ¿no? ¿Usted cree que realmente ha ido encreciendo el tema de la xenofobia en algunos países, especialmente hacia los venezolanos? Mira, cuando a mí me preguntan ese tema por la xenofobia, yo digo que la xenofobia comienza en casa. Cuando nosotros iniciamos este trabajo de la diáspora, que es conectar a los venezolanos en la nueva geografía, porque hay una nueva geografía, nos enfrentamos a un primer problema, que es que no había datos oficiales de la diáspora venezolana. Es decir, que no hay cifras en el Estado venezolano, en el Instituto de Estadísticas de Venezuela, acerca de su diáspora. Cuando tú no tienes esos datos, significa que los estás despreciando, los estás desconociendo, y no hay peor acto de xenofobia que el desconocimiento del otro. Porque aquel que me critica o el que dice que yo soy malo o que vengo a traer problemas, me reconoce, pero cuando no me reconoce es como si yo no existiese. Entonces la xenofobia comienza en casa y es el peor acto de xenofobia. Ha habido liderazgos en algunos países que han impulsado el tema xenófobo, ha habido diputados en Perú, ha habido algunos en Colombia, lo ha habido en Panamá, los ha habido en Chile, como los hay en Europa, como también los hay en Estados Unidos, y eso obviamente incide. Lo que sí siento yo, y hay que quitarse el sombrero, es que la política latinoamericana, Colombia, Ecuador, el programa de interiorización en Brasil, Argentina, Uruguay, reciben a los venezolanos incluso sin pasaporte, incluso sin cédula, y los regularizan. Entonces, ese hecho de visibilizarlos, de regularizarlos, de reconocerlos con el estatuto en Colombia, con que los pasos los está siguiendo el gobierno ecuatoriano o lo que está haciendo República Dominicana. Entonces, ¿ha habido gobiernos que han frenado o han puesto obstáculos? Sí, pero en general el comportamiento de Latinoamérica, que no es exactamente el continente de mayor desarrollo relativo, ha sido excelente en la acogida a una migración masiva en muy corto tiempo. ¿Qué ha faltado a nivel de políticas gubernamentales en los diferentes países para abordar el tema migratorio? Bueno, yo creo que hay unos ejemplos, yo he escrito. Colombia es un ejemplo de política a escala global, por encima de cualquier país y por cualquier, digo, en el tratamiento, el tema de regularizar, el tema del primer PEP, que era el permiso temporal, eso mismo hizo Perú, eso mismo hizo Chile con la visa democrática, lo mismo ha hecho Argentina. Entonces ese tema de regularización es importante. Yo creo que allí, además, el esfuerzo que han hecho los organismos internacionales como la Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR, apoyando, ha sido muy valioso, pero además las más de 1.200 organizaciones de la diáspora venezolana han contribuido mucho a la regularización. Creo que allí falta una mayor intervención del sector privado latinoamericano y de los organismos multilaterales en el ámbito financiero
porque la capacidad de creación de riqueza, la capacidad de creación de empleo que tiene toda diáspora, no solamente la venezolana, la haitiana, la colombiana en el caso, o la peruana en el caso de Chile, etcétera, eh, hay que saberla aprovechar. Entonces es entender que la diáspora es un activo, que la diáspora es una capacidad, que la diáspora es un recurso, un capital humano, y eso es el activo más importante que tiene cualquier país, ciudad, región, empresa para su desarrollo. Me encantaría que habláramos acerca de los aportes de la comunidad hispana o de la comunidad de inmigrantes al mundo. Vemos a cada rato noticias como por ejemplo que venezolanos están dando su aporte en la NASA y así en diferentes áreas productivas de países incluso desarrollados. Quisiera que compartiera con la audiencia un poco estos testimonios. No, mira, es que es bestial la cantidad de información. Si uno se pasea por lo que están haciendo los cursos, los venezolanos organizados en Bogotá o en Medellín, los programas de formación de emprendedores e integración en Uruguay, en Perú, los programas de promoción, de inversión en el sector de la hostelería o en el sector construcción o en el sector medios de comunicación, en cada una de las áreas. Es decir, hay algunos que son los más renombrados, ¿no? Que son, y qué bueno, pero hay otros que son como más bajo perfil de gente que está Sí. haciendo cosas brillantes en el mundo de las ciencias, digamos, de las ciencias de la salud, en el mundo de la salud mental, en el mundo de las ingenierías. Ejemplos hay para llenar periódicos y portales con información bellísima de lo que están haciendo. Solamente estas 1.200 organizaciones, el trabajo que hacen con las uñas en el tema ambiental. Déjame ponerte un ejemplo. Guatuna, que es una organización que funciona en Montpellier, creó un proyecto que se llama Amacine, y con Amacine está denunciando lo que está ocurriendo, y hay 13 videos denunciando lo que está ocurriendo al sur del Orinoco. Cuando uno ve esos videos, se da cuenta de la magnitud del desastre ecológico que hay en Venezuela. Y esa es una organización que tiene, que ha movilizado recursos y productores de cine que tienen unos datos increíbles. Y ahora viene una segunda convocatoria. Digo, una sola organización, pero podemos hablar de SOS Orinoco, que tiene documentado todo el tema ambiental. Y podemos hablar de los emprendedores que han hecho programas de Sí. emprendimiento e integración. No, no, la cosa es sobra. Eh, De verdad que faltaría espacio para De llenar. verdad que uno se siente tan orgulloso porque que el venezolano llegue aquí, se dice que de cero, pero nadie llega de cero, con toda esa experiencia y esas ganas de poder progresar y superarse, que verdaderamente me complace el día de hoy hablar de esa otra cara de lo que significa la migración. Profesor, gracias por acompañarnos y brindarnos su visión, su experiencia como sociólogo para hablar de este tema que es tan complejo, pero que también es tan bonito porque nos inspira a muchos a seguir adelante. Bueno, mil gracias de verdad por la invitación, y yo creo que bueno, esto 8 millones y pico de venezolanos es mucho más de lo que era Venezuela en términos de número de ciudadanos en 1960. Gracias, profesor, por acompañarnos. Feliz fin de semana para usted. Igual, gracias. Estamos conversando con el sociólogo Tomás Páez Bravo sobre esta otra cara de la moneda de la migración, en este caso venezolana, que está alrededor del mundo dando sus aportes. Hacemos una breve pausa. Ustedes no se aparten, al regreso mucho más de Buenos Días por BPI TV.